Una vez que tenemos todos los documentos en orden ya enviados, pasamos a lo que corresponde a las responsabilidades entre ambas partes. Es decir, normalmente, ante cualquier discrepancia, cualquier eventualidad que pueda surgir en el mercado, normalmente nos sometemos al arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Y bien, veamos nosotros los elementos que forman parte de este costo de exportación, todos los elementos que van dentro de estructura. Dentro de estructura podemos apreciar nosotros de que tenemos los costos del producto, todos los elementos que están ubicados dentro del costo del producto, desde los materiales directos, la mano de obra directa, los gastos generales de fabricación, es decir, los costos de distribución y venta, llegamos a todos estos elementos para establecer finalmente el primer término de comercio exterior, el precio exports. En este precio exports, digo exports con S, no con K, porque resulta de que con K es fábrica, perdón, con S es fábrica, con K es trabajo. Entonces, no cometamos los errores que se dan en el mercado. Pero todo precio exports tiene utilidad, ¿correcto? Es un término que nosotros podemos vender en el mercado internacional. Nuestra Ley General de Aduanas claramente lo establece. Podemos vender en precio exports, pero además debemos de consignar que el documento que se está girando, la factura comercial, está girada con una persona domiciliada a una persona domiciliada en el exterior, y esta mercadería debe ser retirada en un término no mayor de 30 días para que pueda considerarse que es una exportación en este término. Luego, a este precio de exports le agregamos los gastos de exportación. Dentro de los gastos de exportación tenemos nosotros la conducción al puerto, es decir, el camión que va a llevar la mercadería al puerto, el almacenaje que podríamos también estar tomando en cuenta, los gastos operativos que nos cobre el agente de aduanas, el precinto, si nosotros hemos tenido que llevar un contenedor, full contenedor, lógicamente tenemos que colocarlo en un precinto que lo adquirimos en aduanas, la comisión del agente de aduanas, que tiene dos formas de cobranza. Nos pueden cobrar un porcentaje del precio FOB o nos pueden llegar a cobrar una comisión flat. Cualquiera de esas formas de cobranza tienen que estar establecidas. La recomendación es que ustedes negocien una comisión flat, es decir, una comisión constante, única. Olvídense de la tasa porcentual. Simplemente negocien ustedes una comisión única, que puede llegar a ser $100, $120, dependiendo de lo que ustedes consideren necesario. Y cualquier otro gasto que pueda ser necesario para dejar la mercadería en el puerto de origen. De esa manera, tendremos nosotros acá el segundo término de comercio exterior, el precio FAS, el Free Alongside Ship. Luego, una vez que tenemos este término, podemos agregarle los siguientes elementos, que son la carga estiva, es decir, hay que colocar la mercadería dentro de la nave que va a trasladar la mercadería, los gastos financieros que podrían incurrirse por el tipo de pago que nosotros tengamos, o además los derechos de embarque, y otros gastos que podrían utilizarse dentro de colocar la mercadería dentro de esta nave. Y entonces ahí tendríamos nosotros el precio Free Carrier, cuando lanzamos la mercadería por cualquier tipo de transporte, inclusive marítimo, o el precio FOB, que es el más utilizado. Pero realmente debemos de comenzar a acostumbrarnos a utilizar más el Free Carrier en lugar del precio FOB. Es lo que nos recomienda la norma Incoterms marca registrada 2010. Luego tendremos nosotros el importe del flete. A este precio Free Carrier o FOB le tendremos que agregar el importe del flete. Al agregar el importe del flete tendremos ahí el precio CPT, que es semejante al CFR. Luego le agregaremos el seguro, y para poder agregar el seguro tenemos que tomar algunas cosas, es decir, si simplemente vendo el CPT o CFR, no me interesa ya el seguro. Pero si yo quiero exportar vendiendo en un precio CIF o CIP, ahí sí tengo que agregar el seguro. Y el seguro bajo todas las características que nos dan a nosotros como recomendación, con una tasa básica, con una tasa de guerra y huelgas, es decir, nosotros tenemos que buscar qué más tomar en cuenta para la protección total de la mercadería. Muchas veces, si nosotros utilizamos este término como la entrega en el puerto o en algún lugar determinado de ese muelle, podríamos estar hablando de un precio de AP.
pero el precio DAP no incurre en la descarga del producto. Podríamos ya tomar en cuenta eso, o sea que el precio DAP nos va a dar diferentes opciones. Esta es una de las opciones que nos da. Poder entregar al comprador. Lógicamente, la responsabilidad todavía es nuestra hasta que la mercadería llega al lugar establecido por el comprador. Vendemos en un precio de DAP, pero no incurrimos en el costo, repito, de la descarga. Ahí está tu mercadería, descárgala, se le dice al comprador. Si se incurre en la descarga, entonces ya podríamos hablar de otro término, que es el DAP, el Delivery at Terminal, ¿no? Entregamos en un terminal establecido y ahí sí debemos de descargar la mercadería en ese terminal que se ha determinado en el mercado este. Luego podríamos a este precio DAP agregar ciertos gastos de importación, como son la conducción o algún otro gasto que corresponda a trasladar la mercadería al almacén directamente del propio comprador. Entonces, en ese caso nosotros podríamos tener otro precio de DAP, es decir, Delivery at Place. Tendríamos otro momento de este precio DAP. O sea, el precio DAP puede ser, repito, semejante al precio SIF o SIP considerando costos, o también podría ser igual a entregar a la mercadería en el almacén del comprador, pero sin derechos ni impuestos pagados. ¿Por qué? Si nosotros pagamos los derechos arancelarios, el impuesto a la venta, el IVA o cualquier otro tributo que cada gobierno en el país de destino establezca, entonces llegaremos al último de los términos de comercio exterior, al precio, al Delivery Duty Paid, el DDP o DDP, como le dicen otros, ¿no? Entonces simplemente podemos llegar a establecer ese último término de comercio exterior, entregado en el almacén del comprador con todos los derechos e impuestos pagados. Entonces, en todos estos 11 términos que nosotros podemos apreciar, está incluida nuestra utilidad. Y nosotros podemos llegar a cotizar. ¿Cómo podemos llegar a cotizar todos estos elementos si no los conocemos? Para eso están los operadores logísticos. Y cuando nosotros pidamos cotización a los operadores logísticos para determinar nuestros precios, hay que pedir que nos hagan un detalle desmenuzado de cada uno de los elementos del costo, para saber exactamente qué es lo que nos van a cobrar. Y otra cosa importante, siempre decirle al operador que nos cotice lo que nosotros debemos de pagar, porque no estamos dispuestos a pagar nada que no se encuentre dentro de las cotizaciones establecidas. Nosotros vendemos en el mercado internacional tratando de obtener el máximo beneficio, ahorrando muchos costos, pero si nuestros costos sufren algunos cambios porque los operadores no nos entregaron como debía de ser una cotización adecuada y nos sorprenden con costos adicionales, podríamos ver disminuido ese beneficio o muchas veces obtener pérdidas en este intercambio comercial. ¿Okay? Entonces, todos estos elementos son los que ustedes deben de tomar en cuenta. Para cualquier cosa, estamos aquí, en Comex, Perú, para poder ayudarlos a que ustedes desarrollen una exportación con altos beneficios. Muchas gracias.